Buenos días a todos, buenas tardes. Una vez más es un placer teneros aquí con nosotros en estos seminarios de la cátedra de la Fundación Sistemas Genómicos y de la Universidad. Y en este caso contando con la presencia de un buen amigo y compañero, que es el profesor Feliciano Ramos, que es catedrático de Pediatría de la Universidad de Zaragoza. Bueno, Feliciano hizo la carrera en Zaragoza, en la Universidad de Medicina, en la Facultad de Medicina. Luego hizo la residencia allí también, en el Departamento de Pediatría, y en paralelo también hizo la tesis doctoral, aprovechó muy bien sus 4 años de residente, hizo la tesis doctoral sobre el síndrome del X frágil, que como sabéis pues es la discapacidad intelectual más frecuente que existe. Y después de eso pues se marchó a Estados Unidos durante 4 años para hacer un postdoc que lo hizo básicamente en el Children's Hospital de Filadelfia. Creo que en Washington también luego estuviste una temporada corta. En Delaware, bueno, cerca. Bueno, fue en Delaware. Y allí pues lo que hizo fue especializarse realmente en el campo de la genética clínica. Y después de eso ya se vino a España y entró nuevamente en la facultad y en el hospital clínico, y actualmente pues es catedrático de pediatría de dicha universidad. Bueno, la verdad es que la trayectoria de Feliciano es amplia, es larga, es extensa y tiene multitud de publicaciones, de proyectos, etcétera. No voy a entrar en ello. Simplemente sí me gustaría remarcar algo que le distingue, y es que ha sido presidente de la Sociedad Española de Genética, y que es muy importante esto, porque ha sido el presidente que ha conseguido por fin, después de tantísimos años, que se reconociera la genética como especialidad, y en breve pues empezarán a salir ya las primeras convocatorias y promociones de genetistas en nuestro país. Él es actualmente ahora el presidente electo para la European Society of Human Genetics, de manera que en poco tiempo también, ahora no sé si en Glasgow entras, ahora en Glasgow será el nuevo presidente de la sociedad. De manera que muchas gracias por todo y gracias por haber venido. Bueno, buenas tardes ya. En primer lugar, agradecer a Sistemas Genómicos, a la Fundación Sistemas Genómicos, la amabilidad y el honor que supone estar aquí en estos seminarios científicos, que todos hemos oído hablar de ellos, son seminarios donde participan personas de gran prestigio, y bueno, uno siempre supone un reto cuando se une a ese grupo de personas que han participado ya y que van a participar, y la verdad es que espero que estará a la altura. Gracias también a Javier por estas palabras tan amables. Solo 2 cositas. Yo estudié realmente en la Facultad de Medicina de Badajoz, de la Universidad de Extremadura, aunque sí que hice luego la residencia, para ser riguroso, en Zaragoza. Y luego, bueno, yo no conseguí la especialidad. Yo me apoyé en lo que había hecho los anteriores, y ahora con el actual presidente, que también hemos estado, yo de saliente un poquito, pues le dimos ese último impulso, y yo creo que la cosa está encarrilada, y a ver si no hay ningún otro factor distorsionante y se puede conseguir que esas primeras promociones salgan ya. Muy bien, dicho esto, veo que hay muchas personas conocidas, amigos, y bueno, pues vamos a ver si consigo de forma amena explicaros un poquito lo que estamos haciendo con esta patología genética, el síndrome de Cornelia de Lang, y su relación con las coesinas. Bueno, esta es la doctora Cornelia de Lang, la tenéis ahí a la izquierda. Vivió esos años, murió en el año 1950, y estas fueron las 2 primeras pacientes que no tenían relación familiar con el síndrome. Entonces era un fenotipo muy característico. Todos conocemos el libro de Smith, y donde son fenotipos fundamentalmente, ahí no están todos los síndromes genéticos, son los fenotipos reconocibles, y el Cornelia yo creo que es uno de los fenotipos que incluso para los que no son genetistas clínicos, pues es reconocible, y es una cara que se queda cuando uno la ve, y sobre todo si ve varios pacientes. Algunas generalidades, ahí sale un homing, que es el homing del gen más frecuente, pero ahora hay varios, como luego veremos. La prevalencia, pues realmente esos números no sabemos si se acerca más al 10.000, quizás sí, o al 50.000,
pero lo que sí sabemos es que cada vez hay más variabilidad fenotípica basada en los hallazgos que estamos encontrando en la genética molecular, con lo cual esos datos siempre pueden ser revisables y de hecho lo serán. Es una enfermedad hereditaria que se comporta en la forma más común, porque hay otras autosómica dominante y hay otra también ligada al X dominante también. Luego veremos los genes relacionados. La mayoría son pacientes únicos en las familias, de nuevo, aunque luego veremos algunos casos familiares, que los hay por supuesto, y también el mosaicismo germinal y hoy día, recientemente ya, el mosaicismo vemos que también se asocia a algunas peculiaridades en el fenotipo y hay que tenerlo muy en cuenta cuando se estudia a estas familias a la hora de hacer el asesoramiento genético. Pero básicamente podíamos o dividíamos, no sabemos si esto luego vamos a tener que hacer más subgrupos, en un fenotipo clásico, un fenotipo no clásico moderado y uno no clásico leve. Bueno, ahí tenemos los datos, hemos dicho, en España la doctora Martínez Frías pues hizo esa estimación, que ya digo que hace tiempo y no se conocían los nuevos fenotipos, probablemente estemos entre unos 30.000, estimamos aproximadamente, que sería lo más, quizá lo más como asunción estadística no basada todavía en evidencia porque no hay suficiente número de casos y hay muchos todavía sin diagnosticar, como veremos. Es debido fundamentalmente a esos fenotipos leves. Cada vez, yo decía ahora hablando con algunos de vosotros, cuando empezamos a estudiar Cornelia, incluso antes de encontrarse el primer gen, veías el paciente y decías, bueno, este es Cornelia, este no, este sí, este no. Y ahora te viene con uno y dice, este no sé, este puede. O sea que yo creo que a veces sabemos, los clínicos tenemos que afinar más, es como si estuviéramos menos seguros de lo que vamos a encontrar y si va a ser Cornelia o no. Bueno, estos son los datos resumidos o agrupados del fenotipo Cornelia, el fenotipo clásico, ese aspecto craneofacial, el retraso de crecimiento pre y postnatal, el retraso psicomotor, discapacidad intelectual, los defectos distales de extremidades y el hirsutismo. Estos son los pilares que la doctora Cornelia Lang y las publicaciones anteriores a la era genética basaban y diagnosticaban sobre estos parámetros clínicos. Bueno, tenemos la cara de nuevo, veréis muchas de las caras, este es un fenotipo reconocible y bueno, pues los pediatras de los centros de salud, fuera del hospital, los médicos generales, pues estas caras cuando las ven es importante porque pueden, si han oído hablar de él o lo han tenido la oportunidad de tener algún paciente anteriormente, lo pueden reconocer y diagnosticarlo. Bueno, estas son las características, no voy a ir una por una, porque son visibles claramente en el fenotipo. Esas cejas, lo que muchas veces nos envían los niños porque tienen la sinofria o sinofridia, y realmente hay muchos que tienen sinofria o sinofridia y no son Cornelia. Entonces, pero eso es curioso porque a nosotros, como centro referencial, nos mandan de todo, y nos mandan fotos de sitios de Sudamérica, muchísimas también, y no todas las cejas juntas son Cornelia, ¿no? Pero es una de las cosas más habituales. Bueno, estos son distintos pacientes que tenemos con el fenotipo, todos son muy similares en el fenotipo clásico, característico, con los defectos en las extremidades, sobre todo superiores. Hay algunos, como veremos, que también tienen las inferiores, pero sobre todo son defectos de manos y antebrazo. Y la cara, pues es aquella que tenéis a la izquierda, yo creo que más rasgos no se pueden incluir en el fenotipo y el parecido con los originales pues es evidente. Pero luego tenemos otros fenotipos más leves. Estos niños, aunque no se les ven las manos, ninguno tiene un defecto en los dedos, todos tienen 5 dedos, algunos tienen una braquidactilia, que hay que medirla para a veces comprobarlo, y algunos también tienen clinodactilia, braquiclino del 5.º dedo bilateral. Pero bueno, sí que puedes ver algunos rasgos. Hay también niños, o niñas sobre todo, que las mamás les afeitan el entrecejo. Entonces pierdes un poquito pero bueno, si has visto algunos, aunque se lo afeiten, sí que puedes, si tienen otros rasgos, lo puedes reconocer. Este chico, pues sí que, claro, pues tiene unos rasgos, pero son leves. Además, mentalmente está bastante bien, tiene un CI borderline o leve, una discapacidad leve, y tiene una mutación en el gen
más importante, que es el que causa las formas clásicas. Entonces ahí ya, con estos casos ya desde el principio se vio que iba a ser la relación genotipo-fenotipo, iba a tener su enjundia y no iba a ser tan clara como pensábamos. Y luego hay cosas que no son, lógicamente. Varias veces nos han mandado niños con síndrome de Smith-Magenis, que es uno de los que hemos visto que más se solapan, o que a personas pediatras solapan con el Cornelia, aunque bueno, yo creo que ahí tiene rasgos distintivos, pero bueno, ahí. Y luego es el síndrome del BPS, que también con este niño con las cejas, pues planteó, estos niños se comprobaron luego con el diagnóstico molecular, el diagnóstico clínico que pensábamos inicialmente que no era Cornelia. Bueno, y aquí tenemos los rasgos que son siempre los mismos y más o menos marcados el conjunto, la gestalt te da el fenotipo reconocible. También, como muchas veces, a los niños, a los pacientes, se les mira de frente, pero también hay que mirarlos de perfil, porque a veces una cosa que no ves de frente te da más sensación de que es o menos si lo ves de perfil. Esto pasa con algunos niños con el síndrome de Down. No sé si, bueno, aquí hay genetistas clínicos y a veces pues eso te ayuda un poquito a inclinarte por si sí o si no, cuando son casos lógicamente no claros. Este fenotipo se mantiene muchas veces hasta la edad adulta. Sabemos que en genética clínica hay fenotipos que cambian, son cambiantes, algunos para ser más evidentes, otros para ser menos, pero en el Cornelia hay bastantes pacientes que tienen un fenotipo también reconocible y similar al clásico. Esta paciente tiene una mutación en el NIPBL, que es el gen, como veremos, más frecuente. Bueno, aquí tenemos las tablas somatométricas, la cual, bueno, pues están diseñadas en el Reino Unido y se utilizan para... es importante tenerlas, bueno, tampoco es que sea obligado, pero porque luego así a los padres le explicas que la situación de ese niño en relación a su crecimiento pues es adecuada o no a lo que tiene y no a la población normal, que serían las líneas de arriba. Entonces esto marrón, y entonces bueno, eso puede tener cierto efecto psicológico y que bueno, el niño dentro de su contexto genético, de su dotación genética, pues está dentro de lo que se espera. Y eso también es importante para los pediatras generales que los van a seguir cuando los van a pesar, etc. Nosotros les damos estas gráficas para que lo tengan en cuenta y no estén permanentemente, ¿no?, que es bajo de peso. Entonces yo creo que esto es un dato clínico importante y una herramienta que hay que utilizar. Bueno, en cuanto al fenotipo intelectual, pues la mayoría de estos niños con el fenotipo clásico tienen discapacidad, trastornos del lenguaje, a veces con ausencia del lenguaje, alteraciones de conducta, niños que se autoagreden, en fin, no es nada específico, pero son muy constantes también. Aquí están un poquito más detallados, hay un grado amplio de leve a profunda, también problemas visoespaciales, visomotores, la comunicación verbal es más siempre la expresiva que la comprensiva. Estos niños a veces casi no hablan, pero entienden y sí hacen algunas órdenes. El construir frases ligadas y pues en los que pueden hablar pues es complicado y es afectación importante muchas veces. Y bueno, hemos visto la autoagresión, agresividad, son números que a la familia que le toca un niño esto pues es realmente bastante duro. Hay con el caso de hiperactividad, trastornos del sueño, que también son habituales, las estereotipias, en fin, cosas que se asocian a muchos síndromes genéticos con discapacidad y que aquí no tienen nada especial, pero simplemente hay que saber que son parte del síndrome, porque eso es lo que la familia a veces te pregunta. En extremidades también podemos ver de todo, desde no ver ninguna anomalía o una simple braquiclinodactilia o una braquidactilia de todos los dedos, pues hasta hay casos que les falta completamente el antebrazo. Luego pues hay a veces anomalías en la implantación de pulgares, las crestas, bueno, cosas ya menores de más detalle que también pueden... Aquí tenemos unas fotografías de la grado, y este es uno de nuestros pacientes con esa oligodactilia. Fijaros que este dedo es una de las cosas, quizá la cara, bueno, pues las familias lo aceptan, pero las anomalías de las manos yo creo que a las familias les impresiona muchísimo, ¿no? Lógicamente. Esas oligodactilias a veces es, como hemos visto una niña antes, con un solo dedo. Bueno, hay otros sistemas implicados
y yo resalto aquí el primero. Yo no sé, pero todos sabemos que decir 0% y 100%, pues si te lo ponen en una pregunta test, te equivocas, ¿no? Pero nosotros tenemos aproximadamente, no sé, son unos 300 y algo pacientes, y de los que son de Zaragoza y han venido a Zaragoza y son de Zaragoza, o los de fuera que han venido y lo hemos podido estudiar con la piachimetría, si hay reflujo o no, realmente salvo uno que fue dudoso, casi todos tienen reflujo gastroesofágico. Y este es un problema fundamental que se asocia a veces a que estos niños tienen ese comportamiento anormal. Y ese comportamiento es simplemente la expresión de que tienen algo que les molesta, que les quema. Si alguien ha tenido reflujo, pues eso es una situación muy desagradable. Y es la forma en que ellos lo hacen saber. Y puedo decir bastantes casos que tratando en el reflujo, diagnosticándolo y tratándolo, el niño ha cambiado completamente de comportamiento. No es que sea hecho normal, pero ha cambiado completamente y la vida de esa familia ha mejorado notablemente. El reflujo gastroesofágico y Cornelia de Lang, sobre todo el fenotipo clásico, con mutaciones en NIPBL y en otros genes también, es algo que el pediatra, el clínico, debe conocer esa asociación. También es bastante frecuente, aunque no tanto, pues la sordera neurosensorial, problemas oculares, genitourinarios. El hirsutismo también es otro problema estético que les preocupa a los padres. A veces estos niños pierden algo de vello con los años, pero otras veces permanece ahí. Y bueno, pues hemos visto casos de que lo han tratado de eliminar, sobre todo en los lugares más expuestos, y que también pues, supone una preocupación para las familias. Bueno, estos son clasificaciones que nos servían en los primeros años para clasificar a nuestros pacientes. Esta es una de Gillis, hay algunas más, Selicorni. Y bueno, la era realmente de conocer mejor qué pasaba en estos niños empezó en el 2004 cuando Krantz y Tonkin, Ian Krantz es un amigo, estaba en el hospital de Filadelfia, donde yo estuve y lo tengo como un buen amigo, descubrieron el gen NIPBL, que es el que resultó ser el más importante del Cornelia, pero luego, fijaros, en 3 años se descubrieron otros 2 genes más, el SMC1A, que era ligado al X, curiosamente, el doctor Musio, italiano, luego fue el SMC3 y luego en el año 2012, hace bien poco, el RAD21 HDAC8. Estos son los trabajos. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en el SMC3 y los 2 últimos personas de nuestro grupo han participado. Tenemos afortunadamente buena colaboración con los grupos y creo que estamos trabajando al mismo nivel aquí en España que los grupos europeos y americanos y realmente bueno, pues, cuentan con nosotros y ahí están las publicaciones. Coesinas. Este es el complejo de coesinas donde se colocan las proteínas que sintetizan estos genes. La observación de cómo podría afectar estas anomalías genéticas a unas proteínas que se configuran como una especie de anillo, de bisagra, ring, que llaman la charnela, que diríamos, y aquí estaría constituida por la proteína SMC3, el SMC1A, y luego estaría el NIPBL, que no es parte del anillo de coesinas, pero sí que tiene mucho que ver en qué es lo que hace. Entonces tenemos componentes estructurales, que los vemos aquí, y aquí tenemos el RAD21, que también interacciona con la parte que se abre y se cierra, y aquí está el HDAC8. Hay otros que también se están estudiando y que, bueno, será cuestión de tiempo de que haya alguna mutación en algún paciente. La sororina es la última proteína de la cual yo no sé casi nada, pues el doctor Pie, que es el jefe del laboratorio, podría hablar más de ella, pero que esta lista, yo me acuerdo en las primeras charlas teníamos nada, 2 o 3 cosas en cada una, ahora la lista se está haciendo cada vez más larga. Y este es este anillo que regula o envuelve al ADN y es la que va a ser el factor importante en las cromátides. Este anillo, por así decirlo, cohesiona o hace que se mantengan en esa proximidad y se produzca la síntesis y división del ADN correctamente. Hay promotores, mediadores y los últimos trabajos, hay 2 trabajos en el cual parece que hay funciones de transcripción, aparte de cohesión, y alguien ha propuesto también ya que este síndrome no sea una cohesinopatía, sino una transcriptomopatía, lo cual, bueno, pues es una hipótesis y que ya hemos empezado todos a ver si podemos
corroborarla en nuestros pacientes y los estudios ya, que digo yo, profundos, ¿no?, y básicos. Esta diapositiva que me la ha preparado el doctor Pie, basada en la publicación de la doctora Losada, que también colabora con nosotros, y que lo publicó en Nature Reviews, y es la acción de las coesinas en el ciclo celular. Tenemos que las coesinas se cargan y se descargan, y en dependencia del ciclo, del momento del ciclo celular, y vemos cómo aquí es donde la función mantiene a las dos cadenas del ADN juntas, y luego se van produciendo los fenómenos de interacciones con otras proteínas, se vuelve a romper el anillo y sigue el ciclo. Todo esto parece que los estudios que hay básicos tienen relación clara con algunas de las malformaciones y los rasgos, hallazgos clínicos del... Esto es una cosa muy nueva, todavía no está todo comprobado, pero se ha ampliado un poco el conocimiento básico. Antes, que era el de la función de cohesión, y ahora también estamos con funciones de transcripción. Bueno, tenemos aquí las funciones, también en el artículo de la doctora Ana Losada, las que son dependientes de la anillo de coesinas, o la función de las coesinas, y las que no son. Y aquí están las funciones de transcripción. Esto, pues, que hablé con el doctor Pío un poco. Yo soy clínico y tampoco me atrevo a meterme mucho, pero sí que me ha explicado que una de las cosas importantes es que mantiene estos replicones en su sitio y ordenados, para que haya la posibilidad de que se replique el ADN. Y la función de las coesinas aquí, ya o sea, la función del anillo de coesinas en la síntesis de la recombinación y síntesis del ADN, esa es la que ya conocíamos. Estas son las a la derecha. No se ve esto muy bien. A la derecha están las nuevas, que se suponen funciones de regulación de la transcripción. Bueno, y esto es también otra imagen artística tomada del trabajo de Barbero en el 2013, en el cual, pues, también aquí tenemos el anillo, y parece ser que a través de un mediador, todavía no está claro cuál es, yo tampoco puedo explicaros mucho, pero sí que hay una anomalía en cuanto a el funcionamiento del anillo, del abrirse y cerrarse, de la bisagra, que llaman, de las coesinas, a la hora de que se active o inactive la síntesis del ADN. Aquí teníamos la forma activada ahí a la derecha, esto sigue sin verse muy bien, ahí on, y aquí sería la forma inactiva off. Vemos que el cambio físico de donde interactúan estas proteínas reguladoras, una de ellas es la ARN polimerasa 2, que está estudiando el doctor Krantz en Alemania, y bueno, pues estos son hipótesis nuevas que hay que probar, y los que trabajan en el laboratorio de investigación básica, pues nos darán luz sobre esto, y aprenderemos realmente qué es lo que hacen las coesinas, que hacen más cosas que cohesionar las cadenas de ADN en la síntesis y recombinación del mismo. También el doctor Kaiser en Alemania, pues descubrió la función también del gen NIPBL con la interacción con las deacetilasas, las HDAC1 y HDAC3, en la cual, bueno, cuando había una desacetilación de las cromátides, se producía una disminución de la expresión en los genes, en el gen concretamente NIPBL, y cuando se había acetilado la cromatina, la expresión aumentaba. Esto está ya más probado. Él sigue trabajando con las histonas, las diacetilasas, y bueno, yo creo que estaba a punto de publicar también otro trabajo en el cual, pues, esto se comprenderá un poco mejor. He visto un esquema que el doctor Pie también está trabajando con él, que no lo puedo traer porque no está publicado, de cómo es un dibujo artístico también muy bonito. Pero bueno, básicamente esto es lo que sí se conoce y se ha podido demostrar por el momento. Una publicación aquí que con el doctor Kaiser también, con el que se ve que colaboramos, tenemos una muy buena colaboración, enviamos personas de nuestro laboratorio allí con él. Y bueno, esta es las variantes de splicing, que es, bueno, una de las, por así decirlo, áreas de estudio concreta que estamos
haciendo en Zaragoza y que no hacen otros. Nos repartimos un poquito los investigadores básicos se reparten un poco el trabajo. Volviendo un poquito al más clínico, todos estos conocimientos básicos que, bueno, pues a los clínicos a veces se nos escapan, incluso los propios que lo están encontrando estos hallazgos, pues a veces no se explican todo y no pueden decir que eso es responsable de esto o de lo otro, pero sí que sabemos, a grosso modo ahora ya con los datos y con los números de pacientes que hay descritos, que podemos tener un gradiente de gravedad general, porque aquí hay excepciones, en cuanto a si está afectado uno de estos genes, qué fenotipo va a tener. Entonces, de una manera muy general podemos decir que el NIPBEL es el más grave, HDAC8, RAD21 y el más leve sería el SMC3. Del SMC3 hubo muchos años que solo había un paciente americano, que el doctor Ian Krantz, el que descubrió el gen, nos presentó en uno de los primeros congresos y nadie veía un Cornelia Lang en aquel adulto, era una persona adulta, un varón adulto. Y incluso el doctor Selicorni, que es otro experto italiano en Cornelia, pues le rebatió, y eran amigos, y le dijo, eso no es un Cornelia. Y bueno, pues resulta que al siguiente congreso el doctor Krantz consiguió una foto de niño de ese adulto y todos estábamos de acuerdo que aquello tenía cara de Cornelia. O sea que, fijaros el fenotipo también del SMC3 no se comporta igual que el NIPBL, por ejemplo. Pues este sería un poquito lo que podemos los clínicos pensar en cuanto a la relación genotipo-fenotipo, y los detalles luego son más difíciles porque hay excepciones por todos los sitios. Y también basándonos, no sé qué ha pasado ahí, bueno, sí que vemos que los casos más leves se corresponden con las mutaciones de las proteínas que están en el propio anillo, con lo cual parece ser que tanto NIPBL como HDAC8, que no son parte estructural del anillo de coxinas, parece que tienen muchas más cosas que decir a la hora de que un fenotipo se exprese en forma grave o leve. Con lo cual, pues eso también a nivel molecular explicaría esta diferencia de fenotipos, este gradiente de fenotipos. Esto también es objeto de estudio por parte de los investigadores básicos y están los italianos, también los americanos, el doctor Derdov es también un experto. Nosotros, junto con el doctor Paulino, no me acuerdo del apellido, bueno, del Centro de Biología Molecular aquí en Madrid, perdón, pues hizo una representación tridimensional de la interacción entre las dos proteínas estructurales y el NIPBL, o sea, lo que era el final de las dos proteínas que forman los brazos del anillo, y aquí teníamos un modelo del cual, bueno, pues sigue trabajando en él. Ahora hay figuras mucho más complicadas que esta fue una de las primeras, y para estudiar un poquito cómo interactuaban y luego situar las mutaciones que íbamos encontrando y por qué había diferencia entre la clínica de estos dos, que eran en general casos leves, con la proteína NIPBL. Y traducido eso a la clínica, vemos cómo tenemos pacientes con mutaciones, por ejemplo, estamos hablando de NIPBL, que es el que ha dado más juego, por supuesto, son los donde hay más pacientes. Vemos que esta es una mutación sin sentido, con un stop, y vemos que tiene efectivamente retraso grave. Esto sería discapacidad intelectual, no me había dado cuenta que estaba con el lenguaje antiguo, pero bueno, no pasa nada. Pero fijaros cómo los defectos de las extremidades eran leves. Y luego, sin embargo, en un frame sheet, quizá pues, el paciente, no sé por qué no sale la fotografía, porque yo tenía aquí todas las fotos, aquí no ha salido, bueno, cosas que no. Aquí había una afectación grave, había una oligodactilia importante. Entonces vemos cómo estos tipos de mutación, en principio la gravedad de 2 parámetros está clara, pero en uno hay una diferencia entre dos mutaciones importantes, una sin sentido y otra de cambio del cuadro de lectura. Y este otro paciente, el C18, pues tenía una mutación missense, un cambio de letra, de nucleótido con un cambio de aminoácido, teniendo leve el retraso, las discapacidades el retraso somático y la discapacidad intelectual, y sin embargo esa es la niña que hemos visto antes con un solo dedo en cada mano.
Entonces esas son las excepciones que tiene que haber algo más, esa interacción con la proteína IBL, con el anillo y con HDAC8 probablemente. Cuando estos pacientes lo estudiamos todavía no estaba descrito el gen HDAC8. Algo tienen que ver seguro para que esas discrepancias en la relación genotipo-fenotipo. Bueno, estas son las series las primeras series que se publicaron y donde bueno, se conoció bien el fenotipo y la relación sobre todo con el IBL. Nuestros resultados los publicamos en 2010, que fue la primera serie española, y bueno, aquí están algunos de los pacientes. Aquí tenemos este paciente, el C21, que es el que hemos visto antes con ese fenotipo leve, que tenía una mutación en IBL, como dije. Y bueno, llegamos ahora ya a las nuevas técnicas, estamos diseñando ya un panel para realizar los estudios del Cornelia, no ir gen por gen, sino hacerlo en bloque. Y bueno, pues también con los distintos grupos internacionales pues hemos trabajado en las mutaciones de los dos genes que se conocían menos, sobre todo el SMC3, en nuestra serie era de las más importantes en cuanto a número, y con el SMC1A también en las variantes leves, como veis aquí. Pues, se publicó en el American Journal of Genetics y yo creo que fue muy interesante lo que pudimos aprender. El doctor Hennekamp, que es otro también de los nombres importantes en Cornelia y en otras muchas cosas, en el año 2013 publicó estos casos de mosaicismo en Cornelia, cosa que antes se intuía, pero no se pudo, porque tampoco se estudiaban para ver si había mosaicismo, y ahora bueno, pues parece que efectivamente buscando pacientes, y nosotros ya tenemos aquí la primera paciente con un mosaicismo en IBL que también pues pudimos publicar. Ahora también es importante no solamente obtener muestras de sangre periférica, sino también intentamos, para estudiar este mosaicismo, porque es más habitual de lo que pensamos, es intentar descartarlo en los pacientes que no, sobre todo con fenotipos más leves. Hemos visto que esta niña tiene las manos, no tenía ningún defecto. El fenotipo, bueno, es clásico, pero no es de los más llamativos, por así decirlo. Aproximadamente 35, quizá un poquito menos, 30%, que tampoco se puede decir que tienen una mutación en ninguno de los genes que se conocen. Y bueno, nos queda todavía trabajo por hacer, por supuesto. Y también hay pacientes que son muy leves, incluso diría este paciente no es un Cornelia. Algunos de ellos los hemos estudiado porque hemos visto que quizá estamos desperdiciando algún hallazgo interesante en un paciente que no tiene aspecto de Cornelia, aunque claro, un clínico pues te planteas, bueno, si no tiene aspecto de Cornelia, ¿se puede llamar Cornelia? ¿Se trata de un síndrome? ¿Esto es un espectro? En fin, estamos ampliando un poquito el campo clínico. Pero yo creo que lo importante es avanzar y comprender por qué hay unos niños con tanta afectación como ocurre con otros síndromes. Esto tampoco tiene más diferencia. En otros muchos síndromes que vosotros estudiáis, pues también esto ocurre. Entonces, bueno, pues seguimos con esas incógnitas, con esos casos no resueltos. Y también, bueno, pues algunos casos familiares. No voy a estar tampoco demasiado tiempo, yo sí que voy a comentar un poquito esta familia. Es una familia, pues como podéis ver, con esta mamá que ha tenido pues una vida bastante activa. Y bueno, pues esta madre, nosotros conocimos a estos dos varones que tenían un fenotipo leve y bueno, pues vinieron con una hermana una hermana de la madre, no sé cuál de ellas era, esta que tenía 3 hijos me parece. O sea que a esta mujer porque era una mujer complicada de comportamiento, vivía en la calle, en fin, la vida que imaginaros que podía llevar. Y bueno, pues estos dos chicos tenían un fenotipo que recordaba a Cornelia leve. Y bueno, dijimos, bueno, si son dos varones, la madre todavía no la conocíamos, puede ser un SMC1A, el Gadol X, los dedos todos bien, la cara bien, unos rasgos, y bueno, hicimos el gen y no salió nada. Entonces, bueno, queríamos entonces ampliar los conocimientos de la familia, entonces nos pudieron dar los datos, ya digo, era una familia totalmente desestructurada, la de esta señora,
Y bueno, lo que pudimos recopilar ahí está. Y resulta que había otras 2 chicas aquí afectadas y otro varón probablemente afectado. Los hemos pintado un poquito más claros porque no los hemos podido conocer. Lo que sí conocimos es a la madre, y la madre se dejó sacar sangre, no sé por qué, pero se dejó, pero no quiso volver ya más, porque según ella los médicos le habían quitado a sus hijos, o habían ayudado a que le quitaran a sus hijos, porque si era discapacitados o si ella era también discapacitada, en fin, una historia truculenta. Y bueno, resultó ser que los chicos tenían mutación NIPBL y la mamá también tenía mutación NIPBL, por supuesto la misma. Entonces era no herencia ligada al X, sino una herencia dominante. Y esto es un caso que, bueno, que en principio el fenotipo pues, te puede despistar y no hay que descartar otras posibilidades. Tenemos también un caso también interesante que se publicó en el Clinical Genetics de un paciente que tenía una duplicación del gen SMC1A, el que está en el brazo corto del X. Y viendo el fenotipo, pues sí que hay algunos rasgos, pero no es realmente un fenotipo de Cornelia. Por lo tanto, nosotros seguimos, y de hecho el título del trabajo lo aceptaron así, porque con interrogante, ¿no? ¿Es realmente esto es un Cornelia o es una cosinopatía? La duplicación, sabemos que hay síndromes que tienen delecciones y duplicaciones. Bueno, pues este es el primer caso que nos encontramos, y bueno, pues es otra incógnita. Esto se amplía cada vez más. Estos son los estudios de expresión. Vemos que tenía más expresión el paciente, el SMC1A, y los otros eran similares. Luego también en la clínica vemos, este es el fenotipo estándar del Cornelia, y este es el paciente en medio de la duplicación, en la cual, bueno, muchos datos no estaban presentes. Era un fenotipo bastante más leve, solamente lo somatométrico y alguno más de la lista. De nuevo, recordar esta graduación en la cual, pues, ahí está, hay que afinar. Tenemos los clínicos, parece que la genética molecular, el exoma, el genoma lo va a resolver todo y ya da igual que tenga más clínica o menos clínica. Yo creo que es al revés, que ahora los clínicos tenemos el reto de saber medir todo, definir todos los rasgos en un lenguaje que sea todo similar y que podamos entendernos y hablar de lo mismo para luego, cuando hay unos resultados en el laboratorio, poder confrontarlos y con un mismo lenguaje. No podemos mezclar cosas. Entonces, yo creo que para los clínicos es un reto todos estos avances que está habiendo en la genética molecular y que son tan apasionantes y que nos desbordan, desde luego, porque ya no sabemos casi dónde mirar con todos estos variantes, en fin. ¿Qué os voy a contar? Este es otro caso, bueno, pues muy llamativo de este pequeño, creo que eran de Senegal, me parece, es una familia muy maja, inmigrantes, y bueno, veis, este fue cuando nació, y veis que el lado derecho está completamente normal y el lado izquierdo tiene una oligodactilia, veis, 3 dedos. Y fijaros las piernas, la pierna izquierda y cómo tenía el pie derecho. ¿Esto es parte de Cornelia? ¿No es parte de Cornelia? Bueno, la cara, yo creo que si dijera quién piensa que puede tener Cornelia, muchos levantaríais la mano porque tiene rasgos y efectivamente tenía una mutación en NIPBL, en el gen importante, en el gen, por así decirlo, que se asocia, está en la base donde más afectados en general hay, aunque con esa familia que he explicado antes, pues no son todos. Bueno, el caso es que bueno, pues nosotros, nuestra hipótesis era que quizá hay más genes alterados. Nosotros miramos genes que podían causar alteraciones en el desarrollo de extremidades y que pudieran interactuar con el anillo de cohesinas, y vimos que había 2 que se estudiaron y no encontramos ninguno. Supongo que habrá más, y de este paciente todavía pues no sabemos si eso es parte de Cornelia o no lo es, porque afectación unilateral no ha habido ningún caso. Bueno, de nuevo recordar la heterogeneidad. Estos son pacientes con los fenotipos, este típico. Aquí tenemos un NIPBL que también, cuando lo vimos, pensamos que no era NIPBL, que era un SMC1A, y no lo fue. Y luego, pues este es otro paciente, todos son pacientes nuestros. Tenemos aquí, este sí que fue un SMC1A, porque tiene también todos los dedos. No hay ni un solo, o sea, cuando vemos un paciente que tiene oligodactilia, no hay ni un solo paciente con SMC1A o SMC3 que tenga oligodactilia. O sea, si vemos que el paciente tiene todos los dedos,
generalmente eso no, que tiene oligodactilia no va a tener un SMC1A a pesar de que tenga un fenotipo facial leve. ¿De acuerdo? O sea que es algo que sí que hemos aprendido y de las pocas cosas que podemos todavía decir que se va cumpliendo. O sea que si vemos una cara leve con oligodactilia, no hay ningún paciente que tenga mutaciones de este, ni nosotros ni otros grupos que hayan encontrado mutación en SMC1A, que es el otro gen importante. De los otros todavía hay pocos pacientes, se irán más y veremos lo que ocurre. Pero también generalmente no tienen defectos la mayoría de los otros genes de los dedos. Bueno, aquí un poquito comparando las caras, SMC1A, fijaros, si nos encontramos a esta chica por la calle, la 12P, pues quién diría que a lo mejor es una chica muy guapa, ¿no? Bueno, pues tenía mutación en SMC1A, ¿no? La cara típica con la cara del SMC1A. Este gen es el ligado al X, dominante ligado al X, porque vemos que hay mujeres afectadas. El SMC3, que ya digo, se conocen de ese paciente inicial, en que no nos lo creíamos hasta que nos enseñó las fotos de pequeño, a pacientes ya, fijaros, con un fenotipo distintivo, pero diferente al... Entonces ya lo que estamos intentando es ponerle los tipos de cara. Es muy difícil porque hay rasgos que comparten, como veis, aunque no hay sinofridia. Generalmente no vemos sinofridia, aunque sí vemos esas cejas dibujadas en arco en el SMC3. En el HDAC8 estoy mostrando los rasgos que clínicamente hemos ido caracterizando como diferencia, después de ponernos muchas fotos delante e ir descartando, incluso haciéndolo con personas no iniciadas, que digo yo, a ver qué rasgos les parecían diferentes. Y bueno, en el HDAC3, y eso también está publicado, lógicamente, en las revistas, los trabajos que están respecto a este gen, por ejemplo, bueno, pues tenemos la nariz, que es en esta nariz que tenemos tienen los típicos, es una nariz respingoncilla, triangular, finita al final, y antevertida, las narinas. Por cierto, es que antes no aparecieron ahí, pero este es uno de los dos hermanos de esa familia que pensamos que era SMC1A. Tiene NIPL. Este es uno de los hermanos. Y sin embargo, estos tres pacientes vemos que la nariz es ancha. Estos inicialmente decíamos, estos no son cornelia, la nariz no es cornelia. Bueno, pues sí, hay nariz. Fijaros, ¿qué nariz? Esto, al principio de los tiempos nadie diría que era un cornelia, pues es una mutación en HDAC8. Las manos, bueno, pues ya habéis visto manos. En las HDAC8 vemos mucho este dedo meñique, el quinto dedo corto, una braquidactilia, a veces sin clinodactilia porque es demasiado corto para tenerlo curvo. Y en NIPL también mostramos que hay pacientes que tienen todos los dedos. Eso es un poco liante, ¿no? SMC1A tienen todos dedos, pero en NIPL la mayoría tienen oligodactilia, pero hay pacientes que no. Oligodactilia o incluso pues, veis defectos en que solamente hay un dedo, monodactilia. Y las otras manos, veis, estos meñiques, este quinto dedo cortito, pues es algo que sí que vamos viendo en los pacientes con HDAC8. Está, bueno, hay la publicación también en multigrupos, estamos ahí todos. Y bueno, este es el RAD21. Vemos también, este es el doctor Derdov, que fue el que lideró el trabajo. También las caras. En este quizá es más difícil, hay menos pacientes, es uno de los dos últimos. Y bueno, tenemos cejas pues muy llenas con cejas poco llenas. Y realmente en la fontanela, otra de las cosas que vamos viendo, la fontanela, haciendo historias, lo que decíamos, afinar. Pues ya preguntamos hasta cuándo se cerró la fontanela, si puede ser en el mes que se le cerró, ¿no? En las cartillas donde el pediatra apunta. Y parece que el cierre tardío de la fontanela es una cosa que también estos pacientes tienen. Bueno, esta es la serie y vemos del SMC3, que hay algunos pacientes. Y la verdad es que ya vamos aprendiendo un poquito de este gen. No se ve la tabla, pero las características que tiene el clásico, que está aquí en esta columna, tercera columna, aunque no la veáis, primera, segunda, tercera columna, los porcentajes son más altos en el fenotipo clásico que en estos pacientes con SMC3, lo cual pues,
lo hemos ido aprendiendo gracias a que ese único paciente ya se fue añadiendo más pacientes y hemos podido hacer una tabla de porcentajes. Y son menores, o sea, tienen menos características que el clásico. Bueno, estas son las mutaciones, hay de todo tipo. Fijaros, recordad que el SMC3 es uno de los componentes del anillo, es uno de los brazos, y esta mutación es desde la bisagra arriba del ring hasta las partes que se abren y se cierran, el final de los brazos. También hemos tenido, yo diría que la suerte, ¿no?, de tener siempre en algún síndrome hay mezcla de fenotipos. Pues bueno, nos mandaron un paciente de Polonia y la genetista clínica pues le había hecho un cariotipo, salía Turner, pero tenía rasgos. Le dice, esto me parece un Cornelia, no va a tener dos cosas. Pues sí que tiene dos cosas. Bueno, pues pudimos publicar esta asociación de Turner con Cornelia de Lang. En mutación era en NIPBL, en el gen más común. Y esto, bueno, que he dicho del síndrome espectro, pues no sabemos, porque hay caras que también nos recuerdan a veces al Cornelia, como el síndrome de alfa-talasemia, el síndrome de Varsovia, y son proteínas que se están interactuando con la helicoesina, el síndrome de Roberts, que es muy raro, también con defectos importantes, globalmente mucho más graves que el Cornelia, que es el gen ESCO2, que también está ahí interactuando con helicoesinas. Entonces, bueno, pues esto forma parte de un espectro algo más amplio, pues puede ser que sí, que no tengamos esa visión tan en canal, sino que abramos un poquito y a lo mejor esto es, no sé si va a ser una transcriptomopatía, una cosinopatía, pero desde luego a veces te asusta un poco de, bueno, pues que esto no va a parar de complicarse. Bueno, este es el Hospital Clínico donde tenemos el centro de referencia, la quinta planta, esta es la quinta planta, está ahí pediatría, en los dos lados. También tenemos algún profesional, algún especialista en nuestro hospital hermano, el Miguel Servet. Y bueno, nosotros, pues de cualquier sitio de España, pues recibimos muestras o vienen algunos pacientes, aunque todavía, como todos sabéis, con esto de las comunidades autónomas y el traslado, que te puedan aprobar que vayan y no vayan, pues ha habido problemas y bueno, casi es más fácil que vengan familias que han venido de Argentina que vengan de Galicia. Hay una familia que no ha podido venir todavía a Zaragoza. Hombre, pueden venir, pero es que no tienen medios. Bueno, pues ahí estamos. Esta es hay una asociación española de Cornelia de Lang y que está bastante bien organizada. Hay unas 60 familias asociadas, aunque hay más familias en España, que además las conocemos, pero bueno, siempre hay algunas que no les apetece. Y bueno, pues yo creo que están haciendo una labor importantísima de divulgación y que nuevas familias sepan lo que tienen sus hijos. Aquí celebramos en 2009 la cuarta, no era la primera, en Zaragoza, ahí en la Facultad de Medicina, el edificio hermano de allí en Zaragoza, pues el congreso de la asociación, ¿no? Veis ahí todas las familias. Este fue en Málaga. En fin, todos los años tenemos un congreso y ahora se ha puesto de moda la foto cenital. Ya parece que el fotógrafo le gusta sacar a la gente así desde arriba. Realmente es que casi se va agrandando y no cabemos todos. Y bueno, este es el lema de la Asociación Internacional Americana, que me gusta mucho, por eso lo pongo. Recuerda sus caras, una cara que se recuerda nuestro nombre. Remember the face, remember our name. Este fue el primer presidente, bueno, no fue el primer presidente de la primera asociación de Cornelia de Lang, que lo supimos a posteriori, fue un padre que tenía un hijo que no tenía Cornelia de Lang y que tenía un síndrome de Rubinstein-Taibi, que es otro síndrome también que está entrando un poco en este espectro de síndromes con fenotipos a veces solapantes, y ese fue el primero, pero claro, no tuvo mucho éxito y en un año no duraron. Entonces el siguiente presidente fue Francisco Vivó, de San Joan de la Barca, me parece, un pueblo de Barcelona, y el que realmente el impulsor y el que ha creado la asociación es padre de una niña. Su hija tiene 34 años, está en un centro, tiene Cornelia de Lang y tiene una mutación que se la hemos identificado. Y él ha sido realmente el impulsor, la actual presidenta, porque él ya lleva muchos años y en fin le ha dado el testigo a Rosa, que es la nueva presidenta, también madre de una hija con
Cornelia. A su hija no le hemos encontrado ninguna mutación en ningún gen de los que hay, entonces no sé, a veces dices, bueno, a ver esto del espectro hasta dónde llega, y resulta que, bueno, nosotros en los primeros años teníamos familias que tenían pacientes que no eran Cornelia. Por ejemplo, el primer congreso vino un Smith-Magenis, no es ese que de la fotografía, pero era clarísimamente, entonces bueno, y siguió en la asociación, por cierto, durante unos años, ya no. Este es el póster que tiene la asociación con los niños españoles afectados, veis que hay de todos los grados, y esto es, no todos estamos, pero sí el núcleo del equipo clínico, la doctora Inés Bueno, mi compañera en la consulta, Alicia, residentes, el doctor Juan Pie, que es el director del laboratorio, y todas los predocs y postdocs, bueno, Conchi, la que está allí atrás a la izquierda, está ya trabajando. Ya no la podíamos pagar y se tuvo que buscar, se quería independizar, y bueno, pues lo que pasa, en la escasez de medios, pues la gente también tiene que ir haciendo su vida. Y bueno, hay alguna persona que no está aquí, tenemos que hacerle la foto actualizada. Aquí está Bea, la que está al lado de la doctora Bueno, que es una cabeza muy bien puesta y que nos, en cuanto a los mecanismos moleculares, es el brazo derecho del doctor Pie. Y atrás también está María, la que está más alta atrás, sonriente como siempre, y que es la que se encarga de que todo funcione bien, toda la logística de las muestras que van, que no van en el laboratorio, y realmente, pues, y Espe, que está delante de ella, son las dos que más, bueno, de lo que hemos hecho han contribuido más. Bueno, aquí tenéis los nombres y los equipos con los que colaboramos internacionalmente: el doctor Selicorni, el doctor Musio, Kranz, Derdorf, Kaiser, Paulino Gómez Puertas, que no me acordaba yo de Paulino, del CBM, que es el que nos diseña todos esos dibujos tan chulos, tridimensionales. Y bueno, pues nada más. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Feliciano, por tu charla. Yo creo que nos has dado una visión muy clara de Cornelia. Bueno, preguntas, cuestiones. Espere. Sí, bueno, momento. Enhorabuena. Momento. Conéctalos, sí. Te quería preguntar, habéis hecho el SOMAS, ya que tenéis una población grande de pacientes y sois centro de referencia, ¿cuáles habéis podido hacer ISOMAS y esos otros genes que pueden estar involucrados? Bueno, esto que sí. Sí. Y la segunda, la posibilidad de que la regulación epigenética pueda modular el fenotipo del paciente, a ver si de moda eso, ¿podrías comentar algo de eso? Pues poco realmente. Sobre lo último, la epigenética. Yo pienso que, como en otras cosas que se han demostrado, hace poco un monográfico de, no sé, creo que era de Nature, salió sobre la epigenética. Tenemos aquí en España el doctor Estiller, que es un experto, y yo pues leo lo que puedo, y yo no descarto, seguro que hay cosas que no entendemos aún y que nos va a costar entender, y que hay una epigenética por ahí, metilación, en fin, incluso factores ambientales, no lo sé. Yo creo que ese campo nos va a enseñar mucho y nos va a responder algunas preguntas que ahora, con lo que vemos en la genética molecular, pues no tenemos. Eso es mi pensamiento, y soy más opinión de un clínico. Y luego, respecto al exoma, el doctor Kaiser y nosotros, bueno, hemos hecho, nosotros, de los pacientes nuestros, creo que hay se han hecho unos 10, todavía hay completos, estudiados y revisados. Hemos comprobado mutaciones que había en algunos conocidos, y bueno, realmente hay muchísimas variantes, vemos variantes, y todavía no podemos decir cosas diferentes a lo que conocemos, porque los que tenían la mutación, lógicamente, la hemos detectado, pero hay otras que pueden tener relación con la transcripción, que bueno, yo no soy experto y por tanto tampoco puedo, pero el doctor Pie, en las reuniones que tenemos semanales, bueno, pues ahí debe haber cosas interesantes que están investigando, y ya digo, con la relación que tenemos con el doctor Kaiser en Alemania, que es un cerebro de esto, pues creo que por el momento, en lo que es la práctica clínica,
vamos a hacer el panel, es lo que ahora. O sea, el exoma todavía estamos en ello, como herramienta asistencial del día a día. O sea, en principio, los pacientes que te llegan, les haces los genes estos que nos has descrito inicialmente. Lo primero que hacemos es saber si tenemos un fenotipo, te lo digo porque es importante, sí, el definir el fenotipo porque entonces si es, algunos lo tenemos claro y bueno, y hacemos un gen concreto y bueno, realmente solemos acertar, tenemos cierta experiencia, pero hay casos en que no. Y en esos casos, bueno, pues hacemos el panel de genes, o sea que eso es un poquito lo que ahora se... Excelente ponencia, Feliciano, felicidades. A mí me llama la atención lo que has comentado de la transcriptopatía, ¿no? Y a ver si había, si nos puedes decir alguna cosa, ¿a dónde van las terapias? ¿A dónde crees que van a ir las terapias de la córnea de Lange? ¿A regulación de la transcripción, a regulación de estas histonas de acetilasas que has mostrado? No sé, ¿tienes alguna, nos puedes decir alguna cosa sobre esto? Aparte del congreso que hay mundial de Cornelia, los nacionales que se hacen, que suelen ser mixtos, los hacemos en todos los sitios mixtos. Hay una reunión de expertos básicos en Italia cada 2 años y en la última, bueno, pues realmente no hay todavía ninguna diana terapéutica clara. Punto número 1. Están con las proteínas más que con las que forman el anillo, con las que interactúan. Y ahora, con esta última aportación, que hay 2 trabajos en el cual hablan del papel en la transcripción, ahí es donde se va, según lo que yo he podido oír al doctor Pie, pues ahí es donde van a mirar. Pero la respuesta es que no tenemos todavía, que yo sepa y que sepamos, por lo menos no sé si a lo mejor algún grupo, ya sabes que no te dicen siempre todo, ¿no? Y alguien está trabajando en algo porque le parece interesante y por el momento no lo comparte, siempre es posible. Pero realmente, que yo sepa, no tenemos todavía, y claro, es algo que hay que ir por ahí, buscarla. Ahora yo creo que esto de la transcripción, yo lo que he podido leer, lo que he podido entender, ahí puede que haya posibilidades de intentar a ver dónde se puede meter mano y intentar buscar una diana, donde se pueda orientar esos esfuerzos. Pero es poco lo que ya ves. Enhorabuena de nuevo. Mi pregunta es, has comentado que había un paciente con duplicación de uno de los genes que no tenía un fenotipo de Cornelia. ¿Qué pasa con las deleciones? ¿Tenéis casuística de deleciones de gen completo y si dan el mismo fenotipo que las mutaciones puntuales? O... Nosotros no tenemos no hay ningún caso de gen completo de NIPBL. Es un gen grande, 40 y tantos exones. Y bueno, que yo conozca, nosotros luego no tenemos ninguno. ¿Y en el mundo tampoco conoces? A lo mejor son letales. Creo que hay algún caso con deleción completa y bueno, ese tenía un fenotipo que yo recuerdo que tenía un fenotipo estándar, grave. De NIPBL estás hablando. De NIPBL. ¿El resto de genes se sabe algo? Del resto de genes se sabe de SMC1A bastante, pero de los otros no sé si hay 20, 30 pacientes todavía. Del RAS21, por ejemplo, hay muy pocos. Entonces, todavía no sabemos el espectro de mutaciones que hay. Son más leves, va a ser más difícil buscarlos, porque claro, los tipos clásicos esos los distinguen los pediatras generales y los especialistas en pediatría, pero no es fácil, porque no hay pacientes suficientes como para ver la clínica, la relación genotipo-fenotipo en esos genes. Te he dicho algunos de los rasgos que nosotros hemos visto entre nuestros casos, las publicaciones, que si la nariz, que si la fontanela, es por donde nos orientamos un poquillo. Ya, pero con esto de que ahora se están haciendo a raíz de rutinas, sí pueden aparecer casos con deleciones de estos genes. Pues sí. Nosotros por el momento, ya digo, no tenemos ninguno. Muchas gracias, Feliciano, por tan bonita presentación. Me ha sorprendido el porcentaje de mosaicismo que describías. No me ha quedado muy claro si eran solo en NIPBL o en Cornelia en general. NIPBL. Vale. ¿Crees que sería
sería inteligente de rutina testar molecularmente estos pacientes empezando por una muestra de frotis bucal antes que sangre? O... Nosotros ahora solemos coger el frotis y las dos cosas. O sea, las muestras, a veces hay familias que no es fácil conseguirlas y bueno, pues estamos en ello, que ahora hay que conseguir fibroblastos si se puede. De hecho hemos hecho ya algunas biopsias cutáneas en casos seleccionados, hay que explicárselo bien a la madre para qué va a ser, y los frotis bucales también. Además, bueno, ya digo, esto salió hace 1 año y medio o 2 años y hay un grupo de distintos investigadores que estamos buscando mosaicismo. No sé si el 23 es una cifra que se ha basado en lo que se publicó y en lo que nos llamamos todos, oye, tú tienes, búscalo, y bueno, es una estimación, no sé si será realmente tan alta, te ha sorprendido, es un poquito alta. Gracias. Con respecto al signo clínico de la sinofridia, que es muy típico, es cierto lo que dices, que se piensa mucho en Cornelia del Ángel cuando ven un niño con sinofridia, se ve y tiene retraso, pero yo creo que no se va muy descaminado. Uno de los pacientes, yo quería preguntarte qué frecuente es, con qué constante es, porque uno de los que has mostrado es uno de los pacientes que te enviamos. Que sí, bueno, los pacientes, alguno de vosotros seguro. Es una chica María, que es, yo es que no me acuerdo de todos. Con mutación HC8. El HC8. Y tiene lo que has comentado tú, tiene la parte central afeitada, porque se lo rasuran los padres. Sí. Y realmente en la gestal, el craneofacial, cambia mucho de ver esa niña. Sí. Que ahora tiene 12, 13 años, con esa nariz anchita que no es la típica del NIPBL, con la sinofridia completa, con el afeitado. Cambia mucho, que lo identifica más con Cornelia. Y me da la impresión que muchos de los pacientes que aparecen en la publicación, los padres se lo han rasurado. ¿Qué opinas? No sabemos de todos, pero que lo preguntamos. Ya cuando hemos visto que esto... que puede ser una diferencia entre que sea un signo como tal, que no haya la sinofridia completa, aunque sí haya el arqueo y el dibujo claro en arco de las cejas, ahora ya lo preguntamos si se la afeitan. Y en los niños, las niñas sobre todo que son un poco mayores, las madres lo hacen. Feliciano, las coesinas. Las coesinas participan mucho en cáncer, bueno, los genes relacionados con coesinas. ¿Hay alguna relación entre Cornelia, mayor susceptibilidad a cáncer? Bueno, me río porque ahí había 3 diapositivas de que relacionaban el doctor Pierre las muestras en sus charlas. Yo lo que pasa es que todavía no he aprendido lo suficiente, pero él ya está hablando de la relación, como tú has dicho, de coesinas y cáncer. Sí que parece que están implicadas en ese campo, y las he quitado. Podía haberlas dejado, pero además el tiempo quizá también, y que tampoco me siento demasiado cómodo porque es algo que todavía no he... Yo bastante tengo con los pacientes de Cornelia como para ahora meterme en el cáncer, pero sí, la respuesta es sí, tú lo sabes, y bueno, Juan siempre está buscando trabajos en el... Y de hecho, bueno, el doctor Kaiser, que ya digo que es una persona que es joven y además tiene muchísima, también tiene a una persona ahí también trabajando a ver las posibilidades que tiene, la relación, si estos pacientes tienen más riesgo de cáncer. Realmente ahora no hemos visto, hay pacientes tanto en España como en otros países, y no hay un riesgo aumentado en lo que se conoce con cáncer con NIPBL, que hay cientos de pacientes. Sí que hay algunos que han tenido cáncer, pero no es una incidencia diferente, o por lo menos que sea con una P significativa. Esto lo han presentado en algún congreso los americanos y por el momento no parece. Pero bueno, efectivamente esa relación existe. Pues te voy a hacer una penúltima para que te luzcas. ¿Por qué estáis utilizando tablas de peso y de talla inglesas y no españolas? Sí, bueno, pues tendremos que hacerlas españolas cuando tengamos suficientes pacientes, pero bueno, quizá ya... ¿No había unas tablas de peso y talla de pediatra? Sí, no, en España de los chicos normales sí. Lo que pasa es que estas están acopladas a... que están acopladas a... Claro, están acopladas a Cornelia, no vienen ya hechas. ¿Y qué era comparativa con la población general? Sí, yo creo que, bueno, con los ingleses y nosotros tampoco creo que... Si me dices con ecuatoriano, eso sí que la diferencia de talla es relevante, pero
no pensamos que haya tanta diferencia y realmente, bueno, pues podríamos hacer unas nuestras también de Cornelia, solaparlas con las que hay como tres modelos, o sea, 3 estudios que tienen tablas. Y en Zaragoza tenemos uno, además, local, porque allí hay un grupo muy importante de crecimiento. Muy bien, pues muchísimas gracias y gracias por haber venido. para la próxima. Gracias. Bueno.